Buenos días a todos. Muy buenos días, bienvenidos. Es un placer para nosotros estar aquí hoy en Alicante como representantes de las empresas de supermercados y autoservicios de la Comunidad Valenciana para presentar el informe de distribución alimentaria de proximidad en esta comunidad autónoma. Quiero dar la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de Asukova y de Asedas, que nos acompañan hoy aquí, al presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo C4 de COE, al presidente de Confecommerce y de la Confederación Española de Comercio y al resto de invitados. También quiero agradecer especialmente y enviar un saludo a todo el equipo de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y de su delegación en Alicante, a Ana, Remedios, a Mariche, porque sin su ayuda este evento no hubiera sido posible. Y precisamente a la cabeza de ellos quiero invitar a César Quintanilla, presidente de CEP Alicante, a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenos días, Ricard Cabedó, presidente de la Comisión C4 de la COE, presidente de Asedas, Asukova y Confecommerce y del sector alimentario de la provincia. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Esta jornada debo reconocer que es la primera para mí como presidente de CEP Alicante, entonces es una jornada especial y espero no olvidarla. En esta jornada se va a analizar el papel que desempeña la distribución alimentaria en la economía de nuestra provincia y la vertebración de la Comunidad Valenciana. Y quiero comenzar agradeciendo a Asedas y a Asukova su compromiso permanente por este territorio y por su capacidad de generar propuestas que contribuyen a fortalecer un sector que es estratégico para la Comunidad Valenciana y el país. Gracias igualmente a la Comisión C4 de la COE por impulsar un proceso de reconocimiento institucional del comercio como sector estratégico de la Comunidad Española. La C4 ha puesto de relieve, y desde la CEP lo compartimos, que el comercio y muy especialmente la distribución alimentaria, es mucho más que un sector auxiliar. Su presencia contribuye de manera decisiva a la cohesión territorial, al mantenimiento del empleo y al funcionamiento equilibrado de nuestra economía. Y por eso es importante seguir reforzando su papel dentro de las políticas públicas. La Comunidad Valenciana, como todos sabéis, y especialmente la provincia de Alicante, representan un caso particular. Pocas regiones de España combinan una dispersión territorial tan marcada, un peso tan significativo de la población flotante derivada del turismo, una cadena agroalimentaria tan diversa y una estructura de municipios tan heterogénea. En este contexto, la distribución alimentaria actúa como un verdadero mecanismo de cohesión, asegurando que cualquier ciudadano, viva donde viva, disponga de un acceso inmediato y seguro a los bienes esenciales. Esta capilaridad territorial no solo es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de equilibrio territorial y de garantía del bienestar social. Por eso, es sumamente importante que este valor, que no siempre se ve, pero que condiciona la vida de miles de personas, sea reconocido y defendido. Las reivindicaciones que plantea hoy el sector son, por tanto, plenamente legítimas y deben situarse en el centro del debate económico. La primera es la necesidad de un marco regulatorio estable, previsible y coherente, que reconozca el carácter estratégico de la distribución alimentaria. El sector no pide privilegios. Pide claridad normativa, simplificación administrativa, coordinación entre los distintos niveles de gobiernos y políticas que permitan desarrollar su actividad sin cargas desproporcionadas ni incertidumbres regulatorias. Si el comercio es esencial, y todos sabemos que lo es, entonces la regulación debe acompañar su crecimiento y no convertirse en un obstáculo. La segunda reivindicación se refiere a la sostenibilidad, pero entendido en un sentido amplio. El sector ha realizado avances importantes en eficiencia energética, economía circular, reducción del desperdicio y optimización logística. Sin embargo, la capacidad para seguir avanzando depende de que las políticas públicas tengan en cuenta la realidad empresarial y la heterogeneidad del tejido comercial. La sostenibilidad no puede construirse a base de exigencias desconectadas de la realidad operativa, sino a través de un marco que combine la ambición ambiental, rigor técnico y viabilidad económica. La Comunidad Valenciana tiene aquí una oportunidad histórica para situarse en la vanguardia si actúa de forma coordinada con el sector. Una tercera reivindicación esencial está vinculada a la logística y la competitividad.
Alicante es un territorio estratégico por su posición geográfica, por la potencia de su sector agroalimentario y por su capacidad de conectarse con mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, también es un territorio con déficits evidentes en materia de infraestructuras y logísticas o conectividad ferroviaria. El sector de distribución alimentaria no puede despegar todo su potencial si no cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades de una cadena de suministro moderna, digitalizada y resiliente. Hablar de competitividad significa hablar de logística, y hablar de logística significa asumir que sin inversiones y sin planificación a largo plazo es imposible sostener el crecimiento. Y por último, es importante que pongamos también el foco en la transformación que estamos viviendo del empleo y del talento. La distribución alimentaria se ha convertido en un espacio que exige competencias digitales, capacidades de gestión, conocimiento logístico y sensibilidad hacia los nuevos modelos de consumo. Esto exige una apuesta decidida hacia los nuevos modelos. Esto exige una apuesta decidida por la formación profesional, por la cualificación continua y por la colaboración entre empresas, administraciones y centros educativos. El trabajo que está impulsando la Comisión C4 en este ámbito es imprescindible y debe encontrar eco en las políticas económicas y estatales, autonómicas y estatales. No me extiendo más, simplemente decirles que estoy convencido que vuestro sector de distribución alimentaria puede ser un motor de empleo, innovación, sostenibilidad y vertebración territorial y que desde la Confederación el compromiso con las empresas del sector es claro. Les agradezco sinceramente su presencia, su participación y, sobre todo, que hayan elegido Alicante para realizar estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tus palabras y por el profundo conocimiento que has mostrado hacia nuestro sector y este reconocimiento de su importancia. Y para seguir precisamente con una visión también hacia la empresa y hacia la economía y hacia lo que supone el sector de los supermercados, voy a invitar ahora a Ricard Cabedo, presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo C4 de COE, a que nos dirija unas palabras. Cuando quieras, Ricard. Muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos. Presidente de CEB Alicante, César Contianilla, presidente de ASEDAS, Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de ASUCOBA, José Juan Fornés, presidente de la Confederación Española de Comercio y Confecomers, Rafael Torres y amigos todos, comerciantes. Yo, antes de empezar mi intervención, me vais a permitir hacer un par de incisos. Lo estábamos comentando antes con algunos de los que nos acompañan hoy, y es que hoy yo juego en casa. La verdad que para mí esto es un lujo. Unas jornadas de esas características, que no tenga que coger un avión o coger un tren. Pero además, para más inri, os voy a contar una anécdota, y es que mi primera casa estaba a 1 minuto aquí andando, la calle Churruca. Los que sois de Alicante seguro que la conocéis. Entonces yo en este parque, en la Plaza Galicia, es donde yo venía a jugar cuando era un crío. Aquí yo creo que es donde tuve seguramente mi primera interacción con el comercio, con algún balonazo que le daría a algún escaparate. Por suerte todo eso ya está prescrito. Pero bueno, me hace especial ilusión estar aquí porque, insisto, para mí tiene un significado muy especial por lo que os he contado. Además, también hoy nos acompaña gente que para mí también ha sido muy importante. Yo llevo 24 años en el sector del comercio y, como todo el mundo, siempre empiezas en algo. Y cuando empiezas, lo que tienes es gente que te enseña, maestros. Y hoy en esta sala está mi principal maestro en el tema del comercio. Se llama Juan Zaragoza, nos acompaña hoy aquí. Juan fue muchos años un destacado dirigente del pequeño comercio alicantino y luego tuvo la idea de ser concejal de comercio en el Ayuntamiento de Alicante. Entonces, Juan es una persona que me enseña muchísimo. Os voy a decir también que me las hizo pasar canutas, ¿vale? Pero bueno, eso también, así es como se aprende también, ¿no? Sufriendo. Nada, Juan, me encanta verte aquí y de verdad que para mí es muy especial. También una persona como José Juan Fornés, que con él empecé también en la Cámara de Comercio de Alicante y de verdad que es un gustazo veros hoy aquí. Bien, voy a hablar de mi libro.
Mi libro, como se ha explicado y creo que también ha centrado muy bien los retos del sector el presidente de CEBA Alicante, mi libro es El comercio. Pero antes, como algunos de vosotros no estaréis familiarizados con lo que es la C4, tiene un nombre un poco peculiar, pero creo que enseguida se adivina, ¿no? Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, de COE, C4. Si os gusta el nombre, podéis felicitar a Ignacio García Magarzo, que es el director general de ASEDAS, que se le ocurrió, porque decía, yo me trabo diciendo tantas Cs, ¿vale? Bien, ¿a qué nos dedicamos en la C4? Por hacerlo muy fácil. En el año 2019, nuestro presidente, Antonio Garamendi, presidente de COE, crea esta comisión con un doble objetivo. Por un lado, tener a nivel institucional una representación del comercio que nos permita trabajar de forma unitaria y unificada en todos aquellos temas transversales que nos ocupan como sector. Yo siempre he defendido que en el comercio nos une muchísimo más de lo que nos separa. Y para eso tenemos a la C4 para trabajar en todos esos temas. Por supuesto, con los pilares de lo que es la COE, trabajando desde el consenso, trabajando desde la transversalidad y respetando los legítimos intereses de cada subsector y de cada territorio. Y también un segundo objetivo era tener una voz del comercio desde COE. Creo que necesitamos hacer un gran trabajo de divulgación y de reivindicación de nuestro sector. De hecho, hoy nos acompañan varios medios de comunicación y yo se lo agradezco porque es muy importante que nosotros, como comercio, expliquemos qué queremos y qué reivindicamos. Porque yo creo que está clarísimo que somos un sector absolutamente estratégico. El problema que tenemos es que creo que no somos capaces de penetrar lo suficiente en la agenda política y mediática, y eso es una realidad. Nada más llegar a la C4, lo primero que hicimos fue encargar un estudio del impacto económico del sector, que, aunque parezca increíble, no existía. Estábamos buscando diferentes fuentes y no existía. El sector, nuestro sector, aquí no hablo solo de la distribución alimentaria, sino todo el comercio interior, representa el 13% de la economía española y el 17% del empleo. Es decir, estamos en el podio de los sectores. Pero es evidente que tenemos que trabajar mucho más para hacernos mucho más fuertes. ¿Qué retos tenemos por delante? A ver, para mí, el principal, yo siempre lo diré, y el presidente de CEBA Alicante lo ha subrayado, es la hiperregulación. Nosotros estamos sometidos a un tsunami normativo que no cesa. Os voy a dar un dato. Cada comerciante en España está sometido a 3.500 normas. 3.500. Se dice rápido. Normas de ámbito comunitario, de ámbito nacional, de ámbito autonómico y de ámbito local. Nosotros no estamos diciendo que no queramos cumplir la normativa. Lo que decimos es que hay que simplificarla. Hacer una mejor regulación y menor. Os voy a hacer un símil. Nosotros llevamos una mochila como comerciantes y en esa mochila está llena de piedras y nos van metiendo más y más piedras. Yo puedo entender que hubo un pico enorme de normativa con el COVID, eso es comprensible, pero desde entonces es que no ha cesado. Y esas piedras perjudican a nuestra competitividad. Cuando perjudican a tu competitividad, no eres capaz de ofrecer ni los mejores precios a tus consumidores, ni el mejor servicio. Claro, alguien dirá, es que el comercio no ha hecho los deberes. Os voy a dar un dato del INE. En la última década, la productividad de nuestro sector ha crecido un 18,4%. La productividad del total de los sectores económicos de España en el mismo periodo ha crecido un 2,5%. Hemos hecho los deberes más que de sobra, pero ya no podemos más. Esto, de verdad, insisto, tenemos que resolverlo. Yo por eso pongo muy en valor iniciativas como la de la Generalitat Valenciana, de Plan Simplifica, el régimen 20, que está pilotando el Ministerio de Economía, Comercio y Consumo, e incluso a nivel europeo, toda la normativa Omnibus, que ahora está poniéndose en marcha, porque, insisto, necesitamos menos regulación y más sencilla. Otro tema también, otro reto que tenemos en el sector, y que de verdad que lo pongo también absolutamente en el podio, es todo el tema de atracción y retención de talento. Tenemos unos retos muy importantes ahí. Mirad,
para mí, el mercado laboral español es muy paradójico. O sea, por un lado, ahora mismo tenemos récord absoluto de ocupados, 22,2 millones de personas, y unos datos muy buenos de paro para los estándares españoles. En otros países se echarían las manos a la cabeza, pero en los últimos 15 años es el mejor dato, 10,3% de desempleo. Y enfrente nos encontramos con un paro juvenil del 24% y un desajuste entre oferta y demanda que no tiene ningún sentido. La gente normalmente va a algo que es siempre muy visible, muchas veces en temas agrícolas, con campañas que tienen que traer gente de fuera cuando en esa provincia hay un paro enorme. Eso es muy llamativo, pero os voy a dar un dato muy llamativo de nuestro sector. Hay un estudio que hizo ANGET con Manpower el año pasado y da datos muy reveladores. Mirad, cada año en nuestro sector se producen 16.000 vacantes con un paro juvenil del 24%. Y 8 de cada 10 empresas de nuestro sector no son capaces de encontrar determinados perfiles. Normalmente son perfiles especializados, oficios que te están perdiendo. Claro, ahí tenemos un serio problema. Nosotros desde COE estamos trabajando mucho en este tema. Estamos convencidos que una de las hipótesis y soluciones es tener una gran formación profesional, muy enfocada a lo que necesitan las empresas, una formación, una FP dual, porque esta paradoja hay que romperla. Otro tema muy importante que tenemos en nuestro sector, y aquí me voy a centrar en el pequeño comercio, es el tema del relevo generacional. Hay un verdadero problema. Es cierto que el Ministerio está trabajando en este tema, pero necesitamos ser mucho más incisivos. Nosotros desde la C4 recogimos varios estudios, uno de ellos de Confecommerce, y os voy a dar un dato que para mí es muy revelador. Mirad, en la próxima década, el 35% de los pequeños comerciantes que hay hoy se jubilarán. De ellos, el 70% se verán abocados a cerrar su negocio, cuando en un inmenso porcentaje son negocios rentables. Lo que falla no es el negocio, y si el negocio no es rentable, pues tendrás que cerrar. Esto del mercado es así, amigos. No, el problema no es ese, el problema es que no vas a tener relevo generacional. Yo siempre digo, de verdad, las ciudades son hijas del comercio. Necesitamos todo tipo de comercio porque es lo que nos da vida en las ciudades, y eso es un gran problema. Otro problema muy grande que tenemos en la parte laboral es el absentismo. En este problema, de verdad, que yo creo que hay que ser muy precisos porque es un tema muy complejo. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas porque no existen. Pero tenemos que reflexionar mucho sobre este tema. Mirad, en España cada día dejan de ir a su puesto de trabajo 1,7 millones de personas. Se ha incrementado un 59% desde el año, un 52% desde el año 2019. Eso es un problema muy serio. Muy serio. Hay un estudio que hizo Asedas con AMAT, la patronal de mutuas. De verdad os lo recomiendo. Es un estudio yo creo que es lo mejor que se ha hecho en España sobre absentismo. Os invito de verdad a conocerlo, pero yo voy a coger solo un dato, insisto, haciendo el reconocimiento de que es un tema muy complejo. Pero fijaos este dato. Seguro que aquí todos estáis más que al cabo de la calle. Cuando decimos, oye, de los días laborales, ¿cuál es el día donde más absentismo se produce? Todo el mundo se sonríe. Los lunes. ¡Qué casualidad! Los lunes. Un 24% del absentismo se concentra en un solo día. Podría haber sido un miércoles, no es el lunes. Por eso yo cuando veo este dato hago la reflexión y digo, el que crea que el problema del absentismo es un problema de las empresas está completamente equivocado. Es un problema mucho más profundo, creo que es un problema social. Por eso, de verdad, pedimos a los sindicatos la máxima complicidad con este tema, porque es un tema que también les debe ocupar y preocupar a ellos. Y lo que pedimos y reivindicamos desde COE es dar mayor papel a las mutuas. Creo que ellas pueden ser fundamentales para resolver parte de esta problemática. Hay otro tema también en el que hemos trabajado mucho en la C4, y es un tema que preocupa mucho al comercio, que es el hurto multireincidente. Esto es una lacra que tenemos en nuestros comercios. Os puedo decir, de verdad, y muy satisfecho,
que la reforma que se hizo del Código Penal hace unos años, nosotros tuvimos un rol importante como C4, como COE y otras organizaciones también importantes. Ojo, estamos hablando de reformar una ley orgánica que requiere mayoría absoluta. Eso hoy en día es casi magia. Se logró. Pero no tenemos un sabor agridulce con esa reforma porque creemos que no ha acabado de aterrizar. Nosotros estamos trabajando mucho en la C4, llevamos ya 4 adendas técnicas que trabajamos con diversos ministerios, porque al final esto es una silla con varias patas y lo importante es que esas patas hablen entre sí. Es decir, necesitamos que los jueces conozcan los antecedentes penales de esos delincuentes multireincidentes, que la policía maneje el mismo lenguaje que los jueces. Y estamos trabajando en eso porque, insisto, es muy importante. El otro día leí, esta semana en prensa, un dato que de verdad me dejó noqueado. Es un dato de Cataluña, pero, insisto, es de Cataluña, pero estoy convencido que es extrapolable a cualquier territorio. Los Mossos d'Esquadra dijeron que tienen identificados a 4.000 delincuentes reincidentes, están absolutamente convencidos en un 99% que van a volver a delinquir, son delincuentes profesionales, y no pueden hacer absolutamente nada con ellos. Están atados de pies y manos. Ellos son los que están esposados en vez de los delincuentes. Esto es un problema que de verdad creo que llama muchísimo la atención. Con esto nosotros, de verdad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reivindicar y tenemos que divulgar. Por eso, una de las cosas que hicimos desde la C4 es crear el Encuentro Nacional de Comercio. Nosotros teníamos muy claro que es importante darle voz a nuestras reivindicaciones, a nuestras preocupaciones como sector. En el año 2021 empezamos el primer encuentro, es un encuentro de ámbito nacional, de todo el sector. Hemos estado en Sevilla, en Valladolid, en Zaragoza, en Madrid. Este año lo hicimos en Valencia. La fecha no era buscada, estaba ya cerrada, pero bueno, justo coincidió con el desastre de la Dana que tan fuerte le pegó a nuestra provincia hermana de Valencia. Y pudimos también reivindicar mucho sobre la situación en que ha quedado el comercio. Fijaros cómo vemos la importancia del comercio, ¿no? En tragedias como el COVID o como la Dana se ve lo que es el comercio, porque más allá de esos datos económicos tiene una fuerza social impresionante como abastecedor de bienes de primera necesidad y de no tan primera necesidad. Pues bien, este año lo hemos hecho en Valencia y el año que viene lo vamos a hacer en Toledo. Aquí yo sé que hay gente que ya tiene reservado hasta el hotel, pero el que no, le invito de verdad a que nos acompañe porque es muy importante que estemos todos, los comerciantes. Va a ser el 29 de abril del año que viene en Toledo e insisto, los temas del comercio los tenemos que resolver los que estamos aquí, no va a venir un Deus ex machina a resolverlos. Somos nosotros reivindicando y divulgando nuestro sector quienes los solucionaremos. Por lo tanto, insisto, es muy importante que todos hablemos de esta problemática. Yo, sin más, quiero reiterar de verdad mi agradecimiento a Sedas, a Sucova, a CEBA Alicante por hacer esta jornada. Creo que es muy importante que compartamos estas experiencias y reflexiones y simplemente pues, daros la bienvenida a Alicante, benvinguts a la millor terra del món y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricard, por tus reflexiones. Estamos encantados, efectivamente, de estar en Alicante y me ha gustado mucho esta idea de las ciudades como hijas del comercio. Es algo que yo creo que en el informe que vamos a abordar a continuación vamos a intentar demostrar con datos, además, y la visión sobre esta tierra. Así que, pues bueno, efectivamente vamos a abordar ahora las conclusiones del informe. Invito a sentarse aquí conmigo a Juan Carlos Matarrubia y a Pedro Reig. Vamos a compartir. Bueno, pues vamos, como digo, a explorar el mapa de la distribución alimentaria en la Comunidad Valenciana
Y antes quiero poner un poco el contexto de lo que es este informe. ¿Qué entendemos nosotros por distribución alimentaria de proximidad? ¿Qué es lo que hemos estudiado? Bueno, pues es lo que en la jerga del sector consideramos retail de gran consumo con base alimentaria organizado, es decir, autoservicios, supermercados e hipermercados que operan bajo enseñas comerciales. Por lo tanto, este estudio no incluye los establecimientos tradicionales o especializados, que por supuesto son también muy importantes, pero que, como digo, no son objeto del estudio que presentamos a continuación. Los datos cubren el ejercicio de 2025, lógicamente hasta octubre, y con una visión a 5, incluso 10 años atrás, que nos va a dar también pues, bueno, un contexto, yo creo que muy interesante sobre lo que es y ha sido la evolución del sector en esta comunidad en los últimos años. Bueno, y para ello pues tengo conmigo a Juan Carlos Matarrubia, director de Retail Data y autor del informe, que nos va a ayudar a interpretar los resultados. Bienvenido, Juan Carlos. Compartimos micrófonos. Muy bien. Buenos días a todos. Pedro, ¿tienes el tuyo? Abajo. Dale, dale. Sí, Ahora ya para el karaoke ya estamos perfecto. preparados. Bueno, Pedro creo que no necesita presentación. Pedro Reig es director general de Asucova, la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana. Y bueno, Pedro nos va a aportar la visión del día a día de la distribución aquí en esta región desde un conocimiento pues, muy cercano, y nos vas a ayudar también a ir más allá de los datos, ¿no? Y a interpretar un poquito. Adelante. Muy bien. Pues vamos a ir pasando aquí. Juan Carlos, llama la atención el alto crecimiento del retail alimentario en los últimos 10 años, un 18%. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias para empezar a Sedas, a Asucova, a CEP Alicante por haber confiado en nosotros de nuevo para hacer este informe. Y bueno, encantado de estar en Alicante aquí con todos vosotros en la tienda, en la tierra de Ricard. A ver, lo primero que tenemos que decir, más tiendas. Sí, hay muchas más tiendas, hay muchos más metros cuadrados, hay muchas más bocas que alimentar. Si estáis viendo el gráfico que acompaña esta primera diapositiva, lo que se puede ver es que hay una evolución constante y potente de la red comercial, de la superficie comercial de sala de venta. Aquí estamos hablando que desde el 2015, en una retrospectiva a 10 años que hemos hecho para que fuera como más evidente, hasta el punto de octubre de 2025 tenemos 1,89 millones de metros cuadrados contra unos 60. Estamos hablando de una acumulación del 18% de crecimiento de la sala comercial, un 8% en el último lustro e incluso un 1,25% solamente en lo que va de año. O sea, estamos hablando que son 290.000 metros cuadrados más que hace una década, de los que 233.000 metros los aporta el supermercado, el formato de supermercado. ¿Qué está ocurriendo en Valencia? En Valencia, la Comunidad Valenciana, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, se está respondiendo a un reto demográfico, por otro lado. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades que está creciendo más en población también. De hecho, desde el año 2015 es un 9% y solamente en lo que va de año es el 1,8%. Este último dato del INE es el mayor de todas las comunidades autónomas de España. Entonces, hay un reto demográfico. Hay otro reto que también ha apuntado el presidente de CEP, que es el de la población flotante y el turismo, que es súper importante aquí. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la primera conclusión? Que el sector está respondiendo muy bien a este reto. Está respondiendo y poniendo a disposición de los consumidores, los que están creciendo, los que vienen, pues bueno, toda esta red comercial para poder hacer esta compra, ¿no? Hay otro punto que tiene que ver con los formatos, y es, si pasas a la siguiente diapo, estamos viendo cómo en una tierra fundamentalmente dominada por el supermercado, es evidente, el supermercado es el gran dominador,
Sin embargo, vemos como desde el 2015 a 2025, veis cómo se está incrementando de manera importante el número de establecimientos el autoservicio. Ahora son ya 433 más que en el 2015. Entonces, bueno, luego pasaremos un poquito a explicar este fenómeno, pero estos son un poco los primeros apuntes que podríamos dar. Interesantísimo el reto demográfico. Desde tu experiencia a pie de calle, podemos decir, Pedro, cómo efectivamente está respondiendo la distribución en Valencia. Vemos el crecimiento del autoservicio como formato, una densidad comercial por encima de la media nacional y también una cobertura poblacional. Pasamos para ver todos los datos, también por encima de la media. Bueno, yo creo que la realidad, la situación de la distribución alimentaria en la Comunidad Valenciana yo diría que es casi un ajuste perfecto entre la realidad sociológica y la iniciativa empresarial, ¿no? Por un lado tenemos una realidad sociológica que ya habéis mencionado, un crecimiento demográfico cercano al 10%, un crecimiento turístico en datos últimos 10 años nos vamos alrededor del 6% anual, por lo tanto estamos en torno al 60% crecimiento de turistas extranjeros, de llegada. Y cuando tú tienes al lado de ahí una iniciativa empresarial dinámica, fuerte y además regional, que comprende muy bien las realidades, las necesidades, pues hay un ajuste importante y se cuadra, ¿no? Concretamente en Alicante, que es donde estamos, es destacable una cobertura por encima del 98%, superior a la media autonómica, una densidad superior también a la nacional y a la autonómica en la provincia de Alicante, con una presencia importante de operadores y, como luego veremos, con una presencia mucho más importante tanto de operadores regionales, que son la mayoría. Es un caso prácticamente insólito lo que tenemos aquí, como también, como hablabais del autoservicio, un crecimiento protagonizado también con gran cobertura en el territorio, como hemos dicho, por fórmulas de comercio asociativo, de franquicias, también de pequeño comercio y de autónomos. Por lo tanto, tenemos un escenario, tenemos una región donde hay un equilibrio, hay un crecimiento y hay una adaptación casi perfecta entre una iniciativa empresarial importante y una realidad sociológica determinada. El fenómeno empresarial en Valencia, efectivamente, luego vamos a profundizar porque es verdad que sois un caso de estudio, diría yo. Pero bueno, antes vamos a ir un año atrás, al año 2024, que fue un año récord en cuanto a nuevas aperturas. Juan Carlos, ¿qué pasó hace un año? ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, a ver, no pasó nada más que una tendencia que se va repitiendo ahí. Lo que estáis viendo es, digamos, el último lustro en periodos. Hay 4 periodos que son anuales, del 21 al 24, y los otros, para que fuera 5 años exactos, son los 2 últimos meses del 20 y los 10 primeros del 25. Sí, se ve que hay un momento cumbre de ahí, que son 106. Hemos hecho esto para tener también una referencia. Estas 106 aperturas quieren decir unos 180 millones de inversión y unos 1.500 puestos de trabajo de generación a través de estas aperturas. Entonces, bueno, es un punto álgido de las aperturas, pero es una constante. Digamos que lo que tenemos que ver, si pasas la siguiente... Bueno, pasa otra vez para atrás, por favor, un pequeño apunte. Lo que podemos ver en el año 2025, por lo que tenemos ahí con esas 66 aperturas, estaríamos hablando de que la proyección estaría en torno a las 85. O sea, no nos vamos a ir al 2024, pero digamos que los números son potentes. Es verdad que baja un poco la media de metros cuadrados por cada apertura, por esa desviación que estábamos diciendo antes de que quizás estén abriendo ahora más autoservicios, más pequeña tienda que supermercados. Supermercados se abren, pero también se cierran. Entonces estamos hablando de que también grandes compañías del supermercado lo que está haciendo es optimizar. Aquí hay un representante que tenemos aquí en primera línea que abre unas tiendas muy bonitas últimamente y se optimiza la red. Se abren tiendas mejores,
se cierran otras peores, pero también se da la característica en esta zona que muchas de esas tiendas que se abandonan se abren por otros operadores posteriormente, con lo cual digamos que no se pierde del todo ese tejido, sino que la gran mayoría se aprovechan. Y aquí, en este gráfico, lo que podemos ver es un poco este conjunto. Si veis en el centro, lo que tenemos puesto son las aperturas de nueva planta, las que son tiendas que no existían y pasan a existir, y a la derecha, luego se suma todo en las columnas de la izquierda. A la derecha tenemos, digamos, el conjunto de actuaciones que quieren decir reforma también. Puede ser una reforma pequeña, puede ser una adhesión de un franquiciado a otra franquicia, pero esto quiere decir también un cambio, no solamente el rótulo, sino que siempre hay unos cambios, unas reformas, unas actuaciones. Todo esto en su conjunto, si sumamos las nuevas aperturas y sumamos las reformas, estamos hablando de 473 por un lado, 507 por otro, suman 980 tiendas. Esto desde 2020 solamente. Entonces, 980 tiendas son el 40,5% de todas las tiendas que hay. Bueno, también hay un pequeño pico, si os dais cuenta, ahí a la derecha del todo hay 107 reformas en el 2025. Esto tiene bastante que ver también con la DANA. Hay muchas tiendas que no tenían por qué haberse reformado, pero que se destruyeron. E incluso otras han tenido que tener una cierta reforma porque realmente hubo muchas tiendas que fueron muy perjudicadas, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión fundamental de esto es que estamos hablando que el 40% del tejido comercial en la Comunidad Valenciana ha tenido un proceso de reforma o de apertura en los últimos 5 años, lo cual habla muy bien del estado de novedad de la red. No hay más que darse una vuelta por Alicante y entrar a algún supermercado para comprobarlo, efectivamente. Pedro, estamos hablando de inversiones millonarias, de miles de puestos de trabajo. En una región como es esta, de un gran dinamismo empresarial, sin duda la distribución alimentaria contribuye también a este crecimiento. ¿Qué tiene este sector que no tienen otros? ¿O por qué es realmente tan importante en este sentido de creación de riqueza? Bueno, yo creo que de esto ha hablado muy bien Ricard anteriormente, ha expuesto perfectamente cuál es la importancia, la relevancia del sector del comercio. También nuestro presidente César lo ha mencionado sobre la importancia del sector, de ser un sector estratégico, y así lo hemos podido demostrar en muchas ocasiones. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, si te vas un poquito más arriba para que veas la importancia, más allá de nuestra distribución alimentaria organizada, en la Comunidad Valenciana tenemos, para que un poco enmarcar este dinamismo, tenemos 14.000 tiendas de alimentación, en general, todo, ¿vale? Mercados municipales, 150 mercados municipales con 3.000, 4.000 paradas, una red de proximidad y luego toda la parte de distribución alimentaria organizada, que de esas 14.000 somos 2.400 y pico, de los cuales 1.200 y pico supermercados, ¿vale? Claro, y de estos, el crecimiento que hemos tenido, 51%, lo han protagonizado fórmulas de comercio asociado, franquicias, autónomos. 58 empresas o enseñas operando, compitiendo y garantizando a la ciudadanía un acceso a la mejor calidad, en proximidad, en producto y al mejor precio posible, ¿vale? Lo cual esta competencia y este dinamismo es una garantía de ello. Pero al mismo tiempo quiero remarcar un poco esta convivencia de todos los formatos, por llamarlo de alguna forma, equilibrio y la gran cobertura geográfica que, como he mencionado anteriormente, tenemos. Por lo tanto, sí, yo creo que los datos demuestran que somos una región que, bueno, a pesar de que, en fin, hay que tener hay una competencia feroz, pero esto yo creo que se ve sobre todo beneficiado los consumidores, ¿no? y la ciudadanía. Los consumidores, y diría también, como muestra esta diapositiva, muchos autónomos, mucho emprendimiento, claro. Porque hay realmente un caldo de cultivo favorable en este sentido. Juan Carlos, tenemos aquí una muestra de los formatos de las fórmulas comerciales que son realmente variadas. Sí, bueno, vamos a ser un poco específicos en esto. Ahí lo que estáis viendo es un poco el reparto del número de establecimientos y de la sala comercial por fórmulas comerciales. Probablemente la Comunidad Valenciana era un poco diferente
un poco diferente al resto del territorio. Ahí estamos viendo que el 35% de las tiendas se enclavan en proximidad y conveniencia. Este dato a nivel nacional es 50%. Hay una diferencia bastante sustancial. Exactamente igual que en la diapositiva que vendrá después, el tema de las franquicias, la franquicia del comercio asociativo también es sustancialmente menor en la Comunidad Valenciana. Realmente, ¿qué es lo que está cambiando? Cuando hablábamos antes del autoservicio y del crecimiento, eso se está reequilibrando un poco en función de... Porque, ¿qué ocurre en la Comunidad Valenciana? Lo ha apuntado antes Pedro. Hay muy buenas empresas valencianas, de la comunidad, alicantinas, valencianas, de esta zona, muy introducidas desde hace muchos años, con tiendas de supermercado en formatos casi de proximidad. Estaban en todos los sitios. Entonces, no es precisamente el lugar donde es más fácil encontrar un hueco para que alguien abriera una franquicia, donde alguien abriera una tienda pequeña. Esto quizás se está reequilibrando un poco porque hay fórmulas comerciales que también están pegando, la proximidad, y están empezando a entrar franquicias que antes tampoco estaban. Y digamos que esto es un poco el cambio que hay. Hay sitio, hay hueco, pero no es el mismo hueco que hay en otras zonas. El supermercado es clarísimamente dominante en esta zona. Bueno, no hay más que ver, todo el mundo conoce las empresas que hay, no son empresas solamente muy potentes en Valencia, de hecho están entre los líderes nacionales. Al final estamos hablando de un territorio donde precisamente no es fácil abrirse camino, pero lo que dicen los datos es que últimamente, como antes te decía Pedro, el 51% de las aperturas de los últimos 5 años sí han ido por esta vía. Entonces, bueno, podemos hablar de que era una zona un poco diferente, pero que se está produciendo un cierto reequilibrio hacia un mayor peso de estos formatos. Y entre las diferencias, quizá también definitorias, en la Comunidad Valenciana hay mar, hay playa, hay ciudades importantísimas, hay montaña, y el reto de llevar un surtido de alimentación completo, como decías, Pedro, a precios competitivos, variado, también es, no sé si mayor o menor que en otras comunidades, pero sin duda es un reto. Es un reto y bueno, que se está consiguiendo viendo los datos de cobertura, ¿no? Sí, bueno, ya lo podéis ver en la gráfica que tenemos, ¿no? En la diapositiva que tenemos aquí, ¿no? Este reajuste probablemente pues, que se está dando en crecimiento en fórmulas de franquicia o tamaños inferiores, normalmente pues, probablemente inferiores a 400 metros, fórmulas de comercio asociado, etcétera, se produce sobre todo hay una parte importante en el ámbito rural, ¿no? Lo cual pues, en los últimos años ha supuesto casi el 20%, 17% de las aperturas, ubicándose en tiendas, 21% de las tiendas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Bueno, efectivamente, yo creo que lo hemos comentado y esta cobertura que estamos teniendo, pues, o este crecimiento dentro del liderazgo del supermercado, pues bueno, reajustamos y vamos teniendo una cobertura un poquito mayor. Yo creo que hace 3 años teníamos una cobertura en torno en la provincia de Alicante en torno al 98, ahora estamos en 98,5 o algo así, pues, es decir, crecemos poquito, ¿no? pero vamos buscando en los huecos. Yo creo que la capacidad de crecimiento va a venir determinada. Nosotros, es lo que te he dicho al principio, una muy buena iniciativa empresarial ajustada casi a la perfección a una realidad sociológica. Y esto es lo que se va a seguir produciendo con un ritmo de crecimiento demográfico, asentamiento de la población, también en zonas costeras, crecimiento de municipios turísticos. No hay que olvidar que tenemos casi un tercio de la planta ubicada en municipios turísticos, ¿no? Mientras haya ese crecimiento turístico, demográfico y evidentemente también de renta, nosotros vamos a ir acompañando esto, ¿no? Nosotros lo que nos tenemos que encargar es que ese encuadre sea prácticamente perfecto, ¿no? Y es un poco lo que intentamos hacer. Voy a seguir contigo. Vamos a tener a continuación en la próxima mesa redonda a grandes protagonistas de la distribución en la Comunidad Valenciana, pero merece la pena pararse en los datos, porque aunque ya los hemos mencionado, es interesante
ver realmente el número de empresas valencianas que tienen su sede en esta comunidad autónoma y que son líderes a nivel regional y nacional. ¿Tienes alguna explicación, Pedro? ¿Hay alguna explicación estructural? Pregúntaselo a ellos que vienen ahora después. Ahora se lo preguntaremos. La verdad, yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me enorgullece y más nos caracteriza, nos diferencia. Antes lo decía Ignacio, tenemos probablemente la región única en Europa en la cual los 3 primeros operadores son regionales, ¿no? Yo creo que es un caso completamente aislado y atípico. Si sumas la parte de Alicante, tenemos también a Hiperver, no solamente a Consum, a Mercadona y más. Yo creo que este liderazgo es más que absoluta. Mayoritariamente, aparte de esta presencia y este liderazgo, tenemos una mayoría también de empresas regionales, ¿no? Yo creo que anoche lo comentábamos en la cena. Esta realidad, a mí lo que me gustaría destacar es su carácter único, ¿no? Y esto, pues, la verdad es que es una cosa que nos enorgullece y que además demuestra que, bueno, pues que incluso estando en tierra, las cadenas regionales, que no son las dos primeras empresas a nivel global de la Comunidad Valenciana son empresas de distribución alimentaria. Tampoco lo olvidemos esto, ¿vale? Pero es que las que no son las 2 primeras, el resto, las que son más de provincia y más regionales, las que van después, también crecen y están consolidadas. Por lo tanto, es decir, hay espacio para convivir y hay espacio para crecer. Pues se te nota, Pedro, ese sentimiento de orgullo que además te felicitamos por ello, porque bueno, es muy importante este orgullo efectivamente de ser empresario y bueno, vamos a seguir destacando también otro motivo de orgullo, ¿no? Nos hemos venido a Alicante y Alicante presenta también los datos comparativamente dentro de lo que son las 3 provincias en Valencia, también datos muy interesantes y muy buenos. Juan Carlos, te dejo a ti la tarea de explicárnoslos. Bueno, hemos hecho alguna pincelada también para ver unas pequeñas diferencias y si veis ahí en los datos lo que más llama la atención evidentemente es la densidad comercial de la provincia de Alicante, que es mucho más elevada que en el resto. De hecho, la provincia de Valencia estaría más cercana a la media nacional, que está en torno a los 320 metros cuadrados por 1.000 habitantes, y sin embargo Castellón sube 376, pero Alicante sin duda alguna es la que marca la pauta. Es verdad que esto estaba también bastante relacionado con algunos enclaves turísticos, eso es cierto. O sea, la provincia de Alicante al final tiene unas zonas que están superdotadas de supermercados, e incluso también se está dando un fenómeno de establecimientos que estaban en el comercio tradicional y que las compañías de distribución organizada están haciendo lo posible por dar una oportunidad a través de cooperativa, a través de que este comerciante entre también en la red, digamos, organizada y entre en esta red de suministro mejor, más asegurado, etcétera, ¿no? Ahí tenéis algún dato de la provincia de Alicante. Justo se han alcanzado las 1.000 tiendas en octubre del 25. En la provincia son 49 operadores los que funcionan en la distribución alimentaria. 17 son con sede en la provincia. De los 17, la verdad es que unos 10 o 12, no, alguno más, me parece, por aquí lo tenía apuntado. Sí, 13 tienen menos de 10 tiendas y los otros serían todos con más tiendas. Hay que sumar también, en Alicante y en otros sitios, todos estos comerciantes que también están al mando. En Alicante hay 350 franquicias, prácticamente, no digo 350 porque hay multifranquiciados, pero casi hay otros 300 compañías autónomos que también están en el sector, ¿no? Aquí veis cómo pasa un momento para atrás, un dato interesante: la población ya ha crecido justo en el último censo un poquito más de los 2 millones de habitantes, o sea, ha crecido un 8% desde 2020, y en ese mismo tramo, en los últimos 5 años, la superficie comercial ha crecido un 10%. Podemos pasar a la siguiente, que hay algún otro dato. El dato que ha comentado Pedro es significativo: más del 98% de cobertura. Quiere decir que el 98% de las personas en Alicante, los habitantes, habitan en un municipio donde hay al menos una solución o una tienda de alimentación organizada.
y un tercio de la red está en municipios turísticos, eso también es una idiosincrasia. Y hay 207 aperturas de nueva planta, que da un crecimiento neto de 94 tiendas. Porque cuando estamos hablando de todos estos datos, siempre estamos sumando aperturas, pero restando cierres. O sea, esto no es un juego de suma cero, sino que al final, entonces, el crecimiento de los últimos años ha estado en torno a las 100 unidades. Estamos hablando de grandes datos, 2 millones de personas, 1.000 tiendas, crecimiento del 10%. A ver, la provincia de Alicante, digamos que significativamente también es un poquito más, ¿no? Un poquito, todo lo que estamos hablando de manera general para la comunidad, en Alicante, digamos que es un poquito más, todas se dan un poquito más acentuadas estas características. Muy bien, pues llegamos ya al final. Me vais a permitir también, pues bueno, presumir un poco, ¿no? De tener entre, bueno, a Sedas y a Sucova, de contar con una representatividad del 83% en esta comunidad autónoma, lo que pues también nos llena de orgullo y nos supone un reto, ¿no? También para con los problemas que Ricard ha puesto anteriormente sobre la mesa, también esta responsabilidad de representar a estas empresas para continuar avanzando. Y bueno, pues llegamos al final. Os agradezco a los dos esta exposición y esta interpretación de los datos. Os voy a pedir una breve conclusión a cada uno antes de dar paso a la siguiente mesa. Juan Carlos. Bueno, la conclusión fundamental es un poco lo que hemos estado hablando. Digamos que la Comunidad Valenciana tiene un reto importante. El reto está en este crecimiento de la población, en estas características un poquito especiales de la idiosincrasia pues, turística, de segundas residencias, todo lo que estamos hablando. ¿Y cuál es el gran titular? Que la distribución alimentaria está respondiendo con creces a este reto. Yo diría que, como resumen de lo que hemos hablado, diríamos, hay un gran reto, pero se está respondiendo. Yo me quedo con lo que has dicho, evidentemente, ¿no? y con lo que he empezado, ¿no? Con ese ajuste entre la iniciativa empresarial y la realidad sociológica. Y me centro en la iniciativa empresarial. Nosotros, en la Comunidad Valenciana, sin una gran cadena alimentaria que funciona, sin una gran industria productora, fíjate, yo estaba viendo el mapa, ¿no? Y estaba viendo aquí gente pues que de Fedacova, gente de Novelda, de Carmencita, proveedores, ¿no? Una red de abastecimiento, una red de proveedores y dentro de un marco donde hay un dinamismo económico, un crecimiento demográfico y una realidad turística que va en crecimiento, con una gran iniciativa empresarial, tanto por la parte de la distribución, con la parte de pequeño comercio autónomos, de grandes empresas que son líderes y también de una cadena alimentaria que responde a todas esas necesidades y que está a la altura, pues creo que es lo que tenemos que seguir valorando y poniendo de relieve a este gran sector de la distribución que tanto aporta más allá, como decía también César, de ser un sector auxiliar, ser un sector esencial o estratégico. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. A todos ustedes, dentro de unas horas el informe estará publicado en nuestra página web y también podrán ver de nuevo, si les apetece, todo el evento en nuestro canal de YouTube, también dentro de unas horas, por si hay algún dato que consultar o alguna pequeña duda, y en todo caso pues seguimos también a su disposición. Efectivamente, ahora tendremos un café. Pero bueno, vamos ahora a abordar otro aspecto. Gracias. Vamos ahora a abordar algo de lo que ya hemos hablado, de lo que es la distribución alimentaria de proximidad en la figura de algunos de sus grandes protagonistas. Y para ello, bueno, vamos a contar con la ayuda de Rafael Torres, presidente de Confecommerce, de la Comunidad Valenciana, y de la ACEC, de la Confederación Española de Comercio. Bienvenido, Rafael. Gracias. Si te quieres sentar, vamos a intentar… Sí, sois 4. Sí, así que si te sientas ahí en el sillón, perfecto.
Pido también que suba José Juan Fornés, presidente de Asucova y director general de Más y Más Supermercados. Y Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum. Y todos ellos pues van a dialogar con Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, a quien cedo el micro y la palabra. Muchas gracias, Nuria. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana y a su sede en Alicante por acogernos. El único que necesita presentación soy yo. Estoy muy orgulloso y quiero transmitiros la alegría que tenemos todo el equipo de Asedas, encabezado por nuestro presidente, que luego os hablará, por estar aquí hoy. Este estudio lo empezamos a hacer ya hace unos años y tenía un objetivo, que era demostrar la competitividad y la eficiencia de nuestro sector, del sector de la distribución alimentaria en España, que siempre decimos, siempre explicamos, pero hacerlo con datos. Y durante años lo presentamos en el Ministerio de Comercio, con el ministro, la secretaria de Estado, pero hubo un momento en que decidimos que teníamos que llevarlo al territorio y explicar en cada una de las comunidades cuál es la realidad del sector y de su desarrollo. Juan Carlos nos ayuda hace mucho tiempo y no nos ayuda solo presentando este estudio una vez al año. Él tiene una enorme base de datos que es indispensable para nuestro trabajo en el día a día. Pero bueno, Nuria hace tiempo que dijo estos datos hay que presentarlos y hay que contarlos. Entonces, por eso lo hacemos en este formato y, claro, llevábamos mucho tiempo hablando de que tenemos que hacerlo en la Comunidad Valenciana porque, efectivamente, como ha señalado muy bien Pedro Reig, aquí se da una circunstancia que no se da en ninguna otra región de Europa, que es que los 3 primeros operadores son empresas que han nacido aquí y que tienen su sede aquí. Eso, visto desde fuera, puede dar pie a pensar que es una comunidad restrictiva, que limita el acceso, cuando todos sabemos que no es así, que aquí están todos los operadores internacionales, que grandes cadenas, por ejemplo, alemanas, empiezan su desarrollo en España, en esta comunidad, y que tiene unas características peculiares, pero además la principal es que tiene unos empresarios diferentes. Entonces, por eso, después de exponer estos datos, que yo creo que son muy relevantes, pues ahora tenemos que dejar hablar a los protagonistas. Yo no voy a moderar un coloquio, sino que yo estoy hoy a hombros de gigantes, como dice. Tengo la suerte de conocer muy bien a estas 3 personas, que son un empresario de referencia de los supermercados de esta comunidad, José Juan, un directivo de referencia de la primera cooperativa de supermercados de todo nuestro país, que es Javier Quiles, y un gran empresario del comercio especializado en el sector de la joyería, de tradición, un referente también en su ámbito profesional. Las 3 personas, además de ser amigos míos, tienen una característica que les une, que es que son grandísimos profesionales en su ámbito. La segunda es que son muy generosos porque todos están implicados en la defensa del sector de comercio, no solo en la Comunidad Valenciana, que llevan muchos años haciéndolo, pues presidiendo Asucova o impulsándola o presidiendo Confecommerce, sino que yo creo que con una consecuencia muy lógica del peso de esta comunidad, pues presiden o forman parte de órganos directivos de organizaciones de ámbito estatal, la Confederación Española de Comercio, que tenemos la suerte de que presida Rafa y no lo puede dejar nunca jamás, porque le necesitamos mucho, o José Juan y Javier Quiles, que efectivamente pues, trabajan desde hace muchos años para todo el sector en la Junta Directiva de Asedas. La última característica es que son de aquí, que son de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues dicho eso, ¿habéis visto el estudio? La pregunta es muy sencilla, no os voy a poner en aprietos. Contarnos de verdad qué es lo que pasa aquí. ¿Qué hay aquí de diferente? La población, el turismo, la cadena agroalimentaria. Pedro ha hecho un gran resumen poniendo... pero claro, vosotros tenéis una experiencia de años y vivís en el día a día las dificultades de competir. Insisto,
Visto desde fuera, desde Europa, alguien podría decir, bueno, esa es una región que está blindada y no entra nadie que no sea de allí. Y os da la risa si decimos eso, ¿no? Bueno, pues venga, contarnos desde vuestra experiencia qué tiene esta tierra, además de ser maravillosa, para que exista ese dinamismo que hoy en día es tan necesario, porque además, como hemos explicado muy bien en el estudio, tenemos que atender al 98-99% de la población para que tenga cerca una tienda de alimentación, y en circunstancias muy complicadas, algunas extraordinariamente dramáticas, como las que hemos vivido aquí hace poco más de un año. Venga, ¿quién empieza? Tenéis que compartir micrófono. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Sucova, a Sedas por la organización de este evento, a la CEP de Alicante por recibirnos en nuestra casa, que también es la nuestra, a la C4, Ricard, amigo de hace muchísimos años, compañero de viaje, y por supuesto impulsor del peso específico que el comercio tiene en toda España, especialmente y fundamentalmente también en la Comunidad Valenciana. La pregunta que formula Ignacio puede ser fácil o difícil, pero para poderle responder nos tenemos que remontar a la época, a la década en la que la distribución comercial moderna nace en España. Estamos hablando de los años 70. Obviamente hasta ese momento no había ninguna distribución comercial organizada como lo somos nosotros en los supermercados que estamos asociados a Sedas o a Sucova. Tengo que recordarles que el segundo hipermercado que se abre en España, el hipermercado, la distribución comercial moderna francesa, para más señas, se abre en Alaquàs, el actual Carrefour, que se abrió como la seña de Promodés de Continente, el segundo hipermercado. Y debo de recordarles también, porque coincide en que nosotros justamente Consum cumplimos este año 50 años, nació en el año 75, abrimos el primer supermercado el 6 de noviembre de 1975, aunque la cooperativa se fundó en abril. Y recuerdo esto porque la creación de esa cooperativa, por tanto una fórmula asociativa diferente probablemente al resto de los operadores del sector, se creó porque hubo 600 personas que tuvieron un sueño y dijeron, viene la distribución comercial moderna y estamos indefensos, no tenemos armas, queremos una arma, un instrumento que nos pueda defender frente a los mayores o a los mejores precios que van a venir desde fuera. ¿Por qué hago esta introducción? Porque para mí la respuesta de por qué en esta comunidad existe lo que existe, es decir, la única región en Europa en la que las tres principales operadores son de la Comunidad Valenciana, de Alicante, Más y Más, o de Valencia, Mercadona y Consum. Eso es así precisamente, yo creo, por el carácter fenicio de los valencianos. Si todos recuerdan y echan la vista atrás, antes de que existieran supermercados, el comercio, en definitiva la vida es un comercio, es un vender. O se vende producto o se vende servicio, no hay más. Si no, no habría economía. Toda la vida es un comercio. Lo que faltaba era organizarlo. Los agricultores valencianos, en la década de los 50, de los 60, sin saber, por supuesto, inglés, ni idiomas, ni alemán, ni chino, empezaban a exportar y se iban fuera de Europa. Eso ya denotaba el carácter eminentemente comercial. Pero si decimos que tenemos tres representantes potentísimos en la Comunidad Valenciana, no significa que no haya competencia. Al contrario, aquí entra quien quiere, como puede y cuando quiere, porque no hay ninguna, precisamente esta comunidad no ha tenido nunca ninguna limitación importante para que se pueda abrir. No ha habido un PTSEC, como puede haber ocurrido en su momento en otra comunidad vecina como Cataluña. Siempre ha existido libertad para poder abrir. No dependía del número de metros cuadrados que tuviéramos, ¿de acuerdo? Y por tanto, para mí el truco o el secreto de ese éxito, bueno, pues evidentemente habría varias razones que yo tengo un guión y he querido sintetizar. En primer lugar, la elevada densidad comercial, ya se ha dicho en el estudio, la elevada densidad comercial y la cobertura poblacional. Estamos por encima de la media. Tenemos no solo con enseñas propias, sino franquiciadas también, que son las que cubren en mayor medida la España vaciada o esas zonas donde existe menor población, por tanto la elevada densidad comercial. Fundamental, el modelo de negocio basado en la proximidad más que en la atracción. Es decir,
Por tanto, también sostenible, muchísima menos huella de carbono, no es un gran establecimiento de 10.000 metros, estamos hablando de establecimientos de 1.000, 1.500 metros, 1.800 metros y las franquicias de 300, 400, 200 metros. Por tanto, modelo de negocio basado en la proximidad. En tercer lugar, la clave, fuerte negocio agroalimentario local. Sin la agroalimentación, sin los productores primarios, no seríamos los comerciantes lo que somos, porque nosotros vendemos lo que producen. Porque nosotros solamente vendemos, no producimos. Y, por supuesto, teniendo en cuenta, aparte de la inversión constante en la modernización, en el estudio se ha dicho, no solo se abren en los supermercados, pero a nadie le puede caber en la cabeza que habiendo abierto un supermercado en el año 75 sea el mismo local, o una de dos, o ha cambiado a otro con mayor superficie, o lo ha reformado ampliándolo o no se ha podido. Por tanto, existe una amplia y fortísima inversión de modernización. Y, por supuesto, y finalizo, y tenía que haber advertido para que me cortaras cuanto antes, ya me conoces, por supuesto, las tendencias de consumo sostenible. Por tanto, la gente, los clientes cada vez más demandan más sostenibilidad, más kilómetro cero, menos consumo de carbono, porque no se les olvide que las empresas, todas las que estamos aquí y todas las que están ahí, ya no somos dueñas de nuestra marca. Lo es el cliente. Antes había mensajes unidireccionales, yo vendía mi negocio, mi producto, yo vendo esto y tú me lo compras. Ahora ellos tienen derecho incluso a decirte que no quiero que me vendas esto y que no quiero que lo tengas en la estantería. Redes sociales, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que esta es un poco la radiografía de la distribución en la Comunidad Valenciana, pero bueno, a nivel más provincial, por ejemplo, José Juan nos va a explicar muchísimas más cosas. No sé yo. Primero, sí, votando. Ahora lo voy a decir. No quiero empezar por lo que me lo has dejado votando, por si acaso se me olvida decir lo que llevo dentro de estar en este lugar, en esta casa, ¿no? La CEF es la casa de todos. Aquí yo he pasado muchas horas con César y con Joaquín y con las etapas anteriores. Son muchas las horas que nos hemos esforzado, ¿no?, para unir el empresariado alicantino y hemos luchado y estamos, ya sabes, César, súper orgullosos y contentos de que tú estés al frente, que lo harás bien. Me ha encantado también la introducción que has hecho, conoces bien nuestro sector. Y sí, como estamos en Alicante, tengo que decirlo. Quizás, si lo digo, es que me lo he dejado votando. Si lo digo en Valencia no suena igual. Es que yo he nacido en Alicante, en un pueblecito pequeño que se llama Pedreguer. Pequeño para todos. Para mí es el más grande, ¿no? Porque allí tengo mi familia, mis amigos, la faena, el almacén central, o sea, Pedreguer. Y yo empecé, pues eso, hace 43 años, monté una tienda, mi padre venía del negocio por mayor, una tienda, y entonces a partir de ahí, poco a poco hasta hoy, leyendo los datos, somos el 6.1 de la Comunidad Valenciana en metros cuadrados, 22, 21, 22, 23, 24, o sea, dice 1, 2, 3, sí, pero hay un... Sí, está repartido. Pero ya ves la diferencia, ¿no? A lo que me refiero, ¿no? Porque una cosa son metros y otra cosa son ventas por metro o número de clientes. A mí me ayudan a mejorar. Si no fuera por ellos, y yo a lo mejor rompo un poco, no sé si lo haré muy bien, pero voy a intentar decir lo que siento, ¿no? Y es, nos podemos sentir orgullosos de los metros cuadrados que van creciendo todos los años. Pero eso a mí me pone de los nervios, ¿sabes? Porque claro, es cuestión de intentar mejorar lo que ya existe. En una empresa de distribución no hay opción. Quedarte quieto no es optativo, es retroceder. O sea, tienes que crecer. Y no hay otra manera de crecer que no sea invirtiendo. O poniendo en marcha nuevas tiendas o mejorando las existentes. El ejemplo del viernes, San Vicente del Raspeig. Teníamos una tienda, estábamos contentos, las cosas iban bien, pero decíamos, es que nuestros competidores lo hacen tan bien que como no nos espabilemos y lo hagamos un poco mejor, iremos perdiendo clientes. Total, la tienda que existía, que estábamos contentos, ya no existe, hoy es un parking y hemos añadido pues, las 2 o 3 naves que había detrás para hacer una tienda nueva. O sea,
La inversión, y antes Juan Carlos lo decía, ¿no? La inversión por la modernización y por ponernos al día. Cuando yo empecé hace 43 años la primera tienda, ya no existe. Hay tiendas de las que nosotros hoy tenemos que ya no las montaríamos. Entonces tenemos que estar ofreciendo al cliente, que es cada vez más exigente, lo mejor, porque los competidores no nos lo ponen fácil. No estamos solos, pero les agradecemos que sean como son, ¿no? Esta sería la reflexión, un poco por decir, caramba, estamos hablando de metros y de más superficie y nos sentimos orgullosos, yo también, pero a mí me pone de los nervios porque yo tengo que esforzarme un poco más y quiero contribuir. Entonces, claro, para una empresa familiar, crecer es imprescindible. ¿Para qué? Pues para optimizar los costos del proceso, para optimizar lo que ya tienes en administración, en logística, etc. No es optativo, o sea, crecer sí o sí. Cerramos alguna tienda, también pasa, ¿no? Porque igual estás en un lugar donde estás muy bien, pero mañana te viene la competencia y te hace un roto importante y no puedes salvar la cuenta de resultado. Esto nos pasa, ¿eh? Entonces, antes de que te pase, espabila, ¿no? Y, bueno, cambiando de tercio, mira, Ricard, que has hecho la exposición de C4, que me ha encantado. Vosotros, ya sabéis, no sois los competidores más directos, Consum también, pero es que ellos tocan, bueno, eso, que tenemos un entorno altamente competitivo, ¿no? Pero compartimos la visión de lo que decías, de que, oye, lo que nos preocupa y tenemos que ocuparnos para poder atender es la hiperregulación de las leyes. Esto es cada vez más, y esto en la sede lo comentamos mucho. Hay una cosa que tengo en la cabeza y la digo y a lo mejor no, pero es, los políticos cuando llegan al cargo siempre se inventan algo para tener una ley suya. El día que algún político piense, oye, voy a ir, pero voy a quitar 2 o 3, porque sobran, porque hay demasiadas, ese yo creo que hará camino. Bueno, es mi opinión. Después, respecto a las personas, buscar talento, difícil, crearlo, retenerlo. Las personas van a ser siempre el elemento diferenciador entre unas empresas y otras. El éxito o el fracaso va a estar más en manos de las personas que en manos del producto, del precio, tal. Eso es lo que yo pienso. O sea, que hay que cuidar, mimar, acariciar y que todos los días todo el mundo vaya pues con las máximas ganas posibles. Del absentismo hemos hablado mucho. Claro que hay una preocupación alta. El absentismo, yo lo que no acabo de entender, y por eso te animo a que sigamos insistiendo mucho, los estudios que hay de absentismo son tan ricos, tan buenos, tan válidos, comparativamente en Europa, tal, que tomen conciencia los que tienen que tomar decisiones. Aquí no se trata de empresarios, se trata de empresarios, de sindicatos, de empleados, de médicos, de mutuas, y todos estamos implicados. Entonces, cada uno tiene que hacer su papel, pero tiene que haber voluntad de poder resolver el tema del absentismo. El hurto reincidente, es que ya está bien, no se pueden tener. Es que hay negocio. Van a robar, saben lo que van a robar. El otro día pillaron a uno y dicen, no, y tenemos el encargo de robar tal para vender. Pero ¿cómo tienes el encargo? ¿Pero tú qué te has encargado? No, el de Murcia. No me denunciéis, devuelvo todo porque si no mi jefe, o sea, tu jefe, no puede ser. Entonces hay que meter mano y en las sedas también tenemos que agradecer, ¿no?, todo lo que hace porque, en fin, compartimos, ¿no? Yo siempre os felicito porque se hace una gran labor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no sé si seguiría un poco más, pero sí, después seguimos. Ya no digo nada. La respuesta es que José Juan se ha ido ya a la segunda, a la tercera y a la cuarta pregunta. Pero muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Sí, señor. Esto es como lo de Cristiano y Messi, ¿no?, que se motiva uno a otro, pues tú miras
a tus grandes competidores y te haces mejor. Yo creo que la respuesta, Ignacio, a lo que estás preguntando está a mi derecha. Es decir, ¿por qué precisamente en la Comunidad Valenciana hay los datos objetivos de mayor población, de la densidad, del turismo, es decir, esos efectos dinamizadores? Iba a decir el carácter fenicio que tenemos aquí, que yo creo que eso es en el fondo la clave de que precisamente en esta tierra haya surgido esa dinamización en este sector concreto, porque al final es que José Juan es un ejemplo, es un empresario de raza que no se conforma, porque hay mucha gente que dice, no, en épocas de crisis sentémonos quietecitos, agazapados debajo de la mesa y ya pasará. Ya pasará, lo que te va a pasar es el tren, porque tú te vas a ir muriendo poco a poco y acabarás cerrando. Lo que ha contado que hizo con una pequeña tienda en Pedreguer y esa gana de hacer bien las cosas, de estudiar al competidor, de tener ese afán de superación, de ir poco a poco, lo dirás tú, pero no sé cuántos años fue la primera, pero 43, pero en fin, todo lo que tienes ahora, pues creo que tienes que estar más que orgulloso. Y evidentemente lo mismo, el carácter que tuvieron esos agricultores, esas personas que de momento decidieron asociarse y hacer las cosas bien y haber llegado a lo que habéis llegado, pues es para quitarse el sombrero. Lo mismo digo del empresario de Juan Roig, que yo recuerdo, yo vivía en Madrid hace los años principios de los 90 y ahí ya me advertían, mira, el valenciano digo, oye, pues estos de Mercadona, estos están creciendo mucho, estamos hablando del año 90, 91, 92, ya estabais haciendo mucho ruido y todo ese recorrido y a donde se ha llegado, donde han llegado estas tres empresas modélicas, no se hace sin una buena capacidad de innovación y sin un carácter especial, que yo creo que es esa raza que tiene el valenciano de origen. Yo creo que poco más puedo aportar después de lo que habéis dicho, pero dime. Rafa, sigue y explícanos cómo conviven los distintos formatos, sobre todo el comercio especializado con otros formatos de proximidad, y cómo has visto tú la evolución en estos últimos años. Porque, a ver, Ricard ha liderado y José Juan ha remarcado problemas y reivindicaciones, que es nuestro trabajo. Nosotros estamos para explicar las cosas que hay que mejorar, pero también para constatar cuál es la realidad. Y esto, nosotros siempre decimos, aquí hay una simbiosis. Me ha encantado la frase de Pedro. Esto es una simbiosis entre una población que ha cambiado y un sector que se ha adaptado a esos cambios, ¿no? Tú tienes un papel privilegiado al ver cómo el comercio especializado también está ahí, porque también son ciudades y en esta comunidad donde hay mucha innovación también en el comercio especializado, donde se hacen cosas en mercados que no se hacen en ningún otro sitio. ¿Tú ves esa sinergia? Sin duda. De hecho, yo creo que otra de las claves que iba a decir de ese éxito es que aquí se han sabido adaptar muy bien a las cambiantes necesidades de los consumidores. Estamos viendo que en muchos supermercados o no supermercados se están vendiendo productos que están siendo demandados, que no eran los clásicos de antes. No entro ya en el tema de sin marcas, no marcas, marca blanca y tal, que ese es otro debate, pero más allá del tipo de producto, como por ejemplo la comida más preparada o más terminada, es decir, esa sociedad que está demandando esos cambios, y aquí se han sabido adaptar absolutamente bien. Y los mercados y muchas tiendas especializadas yo creo que lo están haciendo. De hecho, los que están subsistiendo y los que están haciéndolo bien van a seguir ahí, porque han sabido encontrar cómo llegar a su cliente. Yo creo que al final, tanto las tiendas pequeñas como grandes, está claro que quizá el objetivo de una tienda o una cadena es seguir creciendo, porque esa rueda no se puede parar, evidentemente, y quizá muchas pequeñas, más que pensar en crecer o en abrir más puntos de venta, tienen que pensar en cómo pueden ser rentables su negocio, aunque no amplíes a más tiendas o aunque no cojas el local de al lado, pero sí en cómo rentabilizar tu espacio, en conocer a tu cliente, al consumidor, al final que te da de comer, que es el llamado jefe, y en adaptar sus políticas a eso. Yo creo que lo están haciendo muy bien, están sabiendo convivir con esa gran competencia. De hecho, lo habéis mostrado en el estudio, está habiendo muchísimo emprendedor autónomo que, bien bajo su propia marca o cogiendo una marca ya existente en formato de franquicia, está apostando, porque al final tiene reglas y tiene marcas y lo que quieras, pero está gestionando. Incluso eso, hay diferencias entre los que gestionan bien y los que gestionan mal. Pero es un formato que yo creo
que está reflejando que es muy dinámico ese sector, que la población va creciendo y que como son productos de primera necesidad es un mercado que va a ir creciendo. Y al final no solo con los grandes, sino también muchos formatos pequeños de autónomos están siguiendo esa corriente porque también están haciendo las cosas bien y sabiendo especializarse y ofreciendo quizá cosas que yo siempre digo, yo no quiero o no pretendo ser un Amazon en la vida porque entonces me moriré en el intento. Yo creo que cada uno tiene que saber cómo dotar a su negocio de un valor añadido distinto de otro y que al final eso produzca un interés por parte de un cliente en comprarte a ti en vez de ir o ser parte tú de una compra y parte en otro, ¿no? Entonces yo creo que eso el pequeño lo ha sabido hacer muy bien y ha sabido encontrar esa diferenciación y no en hacer lo mismo, intentar hacer lo mismo que los grandes, porque yo creo que ese camino estaría perdido, ¿no? Consume es una cooperativa de trabajadores y de consumidores. Tú has hablado de la sostenibilidad como una de las ventajas que aporta la proximidad, porque el consumidor es muy sensible a ese cambio, ¿no? ¿Y qué tendencias más? ¿Hacia dónde vamos? En la Comunidad Valenciana, en España, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son las demandas de ese consumidor que todos los días vota con los pies, como se dice en nuestro sector? Efectivamente, vota con los pies, nunca mejor dicho. Hablaríamos entonces de bueno, qué beneficios tiene el consumidor, es decir, qué servicio le presta una cadena de distribución y, de alguna manera, qué conexión tiene con el territorio. Es decir, bueno, en fin, ¿para qué estamos? ¿Para qué hemos venido a este mundo de la distribución comercial? Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Cada uno tenemos nuestros clientes, nuestro target de clientela. Uno pues tiene un modelo, otro tiene un modelo, más unos hay discount, supermercados de profundidad más amplia, menos amplia, de mayor, de menor. Entonces, por tanto, tenemos modelos para todos los gustos y además también tenemos el modelo franquiciado que permite a esos emprendedores locales tener su propio negocio que, aunque amparado bajo la enseña, en definitiva, quien gana o pierde dinero es él. Es decir, quien gestiona el negocio es él y quien genera empleo también es él, con lo cual eso es importante. Pero bueno, hablando del consumidor, bueno, yo diría en primer lugar lo que conseguimos lo que perseguimos para conseguir es la satisfacción del consumidor para fidelizarlo. Nadie quiere ofrecerle un producto para irse a la competencia. Queremos ser los mejores, obviamente, cada uno con nuestras armas. Yo tengo un determinado modelo de negocio, apuesto más por la marca propia, que yo ya no diría marca blanca, no existe marca blanca, existe marca propia. La marca blanca se inició en el año 75 porque los tambores de detergentes eran blancos porque no tenían ninguna marca. Por eso se llama marca blanca. Ahora es marca de distribución que compite en igualdad de condiciones. Es una marca más del mercado, la marca de distribución. Pero bueno, digo que lo que pretendemos es satisfacerlo y, por tanto, fidelizarlo, retener. No solo queremos retener talento, sino retener clientela. En segundo lugar, darle poder al consumidor. Lo he dicho antes, el consumidor hoy tiene la facultad de elegir, de exigir trazabilidad. No vale todo, no vale cualquier cosa. A lo mejor un consumidor apuesta por la transparencia que tenga una determinada empresa. En tercer lugar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana en especial, generamos, o impulsamos economía local porque trabajamos con agricultores de la zona. Fundamentalmente agricultores, ganaderos, pescaderos, lonjas, y por tanto eso es difícil en otra, a lo mejor en una zona más central, es más difícil que en una zona periférica mediterránea como es el caso nuestro. Y por supuesto la sostenibilidad ambiental, pero no quiero olvidarme de la calidad del servicio. Es decir, nadie de los operadores que estamos aquí, de los principales operadores, estaríamos en el mercado si no ofreciéramos un buen producto. Por supuesto, todos tenemos café soluble, tenemos de todo, pero un buen servicio, eso es fundamental. Ahí es donde se diferencia una empresa de otra, en la calidad del servicio. Eso fideliza más que nada. Y una cuestión que no se ha dicho, pero que sobrevuela en el aire, que es la fiabilidad del suministro. Acordémonos, por favor, en la época de pandemia, ¿qué ocurrió con la cadena de suministro? No se rompió. Nadie podía salir a la calle. Éramos el único sector que podíamos estar abierto. Cuando hablo de cadena de suministros no me refiero a la cadena de supermercados o distribución moderna, sino aguas arriba. Es decir, estamos hablando de productores locales, distribuidores y, por tanto, detallistas finales. Eso es básico. Sin una magnífica cadena de suministro logística es imposible tener una buena cadena de supermercados. Absolutamente imposible. La atención personalizada permite que ese negocio de detalle atienda de tú a tú como anfitriones a tu cliente, que no sea una persona que va por ahí, decir, y por tanto, lo que él te quiere comprar, tú se lo suministras, lo que él te quiere comprar.
no lo que yo le quiero vender. Por tanto, lo tengo que asesorar en ese aspecto como buen anfitrión que tengo que ser suyo. Y luego hay dos cuestiones para mí básicas relacionadas con el consumidor, que son la identidad y el valor cultural. ¿Qué significa eso? Que todos los operadores que estamos, cuando hay producto local, vendemos producto local. Oiga, cuando no hay naranja en Valencia, pues la traerás de donde sea, la traes de donde sea. Pero cuando hay naranja valenciana, todos, el 100%, vendemos naranja valenciana. Y por tanto, asociada a la IGP Cítricos Valencianos o no, pero en definitiva, naranja valenciana y por tanto apuestas por la identidad y el valor cultural. Y una cuestión muy importante, que ahí sí que no lo hacen todos los operadores, algunos, en nuestro caso Consum sí, y es que de alguna manera ayudas a vertebrar el territorio a través de esos pequeños empresarios que he dicho antes, que son los franquiciados, que son, tú en definitiva no vas a una población de 2.000 habitantes a abrir un supermercado de 1.800 metros sala de ventas porque no tienes masa crítica. Pero una franquicia de 200, 250 metros, que además puede funcionar con 2 o 3 personas, el matrimonio y uno o dos hijos, funciona perfectamente, los costes de explotación son infinitamente inferiores al de un supermercado normal, por lo tanto les permite pues adquirir a buen precio y tener la misma competitividad de precio que tiene cualquier cadena normal. José Juan, ¿cómo se puede servir a un consumidor que cambia tanto? Escucha. A ti te prefieren muchos consumidores de la Comunidad Valenciana frente a tus competidores, pero también tienes muchos consumidores del País Vasco, como la familia de Tito cuando viene a belgas, tienes muchos ingleses, tienes alemanes, tienes... Aquí estamos en una comunidad que es muy peculiar, porque es uno de los primeros polos de atracción turística de España y ahí estáis los distribuidores para atender a eso, que es muy complicado, ¿no? Porque una cosa es tu consumidor estable y otra cosa es el que llega, lo que supone desde el punto de vista de la logística, de la previsión de las ventas, de adaptarte al surtido, ¿eso cómo se hace? A ver si logro descolocarte. Bueno, lo más importante es los pies en el territorio, ¿no? La cercanía. Saber entender y leer entre líneas qué es lo que está pasando en la ubicación X. O sea, una tienda en Javia, si está en la costa, tendremos un surtido, y si está en el interior, tendremos otro surtido, ¿no? Es entender. Entonces, escuchar mucho al cliente, al empleado. Empleados contentos, clientes contentos, empresa para siempre. Y una de las dos no. Y lo de la franquicia me ha gustado, pero la capacidad de esfuerzo que tienen los franquiciados, porque es su negocio, nada que ver con las 40 horas que hay que tenerlo bien encuadrado y que no venga a las 37:30, ¿no? Que hay que volver a hacer otra cuadratura. No va a venir. Vale. Entonces, cercanía, primera, entender bien. Calidad es lo máximo, o sea, no renunciar nunca. Vigilar mucho a la competencia, o sea, a veces dices, no lo puedo hacer mejor, vale, inténtalo hacer igual, si ya no puedes mejor, y si te puedes diferenciar en surtido, lo hacemos, y si te puedes diferenciar en servicio, lo hacemos, y hacemos mucho escucha activa con cada cliente y reportamos información para poder actuar, ¿no? La logística tiene que estar, pues, o sea, nosotros tenemos 4 surtidos diferentes en función del tamaño de tienda. Incluso si es costa, tenemos un surtido de importación. Y si es una tienda que vende mucho para animales de compañía, le damos un clúster diferente para... O sea, nosotros hacemos traje a medida a cada tienda en función del tipo y el perfil de cliente. No es café para todos, porque queremos que el cliente encuentre aquel producto que a lo mejor consume en su país en nuestra tienda. Para eso, pues esos clientes que antes decías que a lo mejor venían a buscar. Y esto nos hace ser un poco distintos, sí, y nos va bien, sí, pero hay que levantarse temprano cada día, hay que esforzarse hasta última hora de la noche, y un día y otro día y un año, o sea que esto no es nada fácil, pero es muy divertido porque no hay tiempo de aburrirse. Aquí siempre estamos con la antena conectada intentándolo hacerlo lo mejor posible. Adaptación al entorno y yo diría que volvemos otra vez a la calidad humana, ¿no?
que las personas estén muy conectadas en el día a día de lo que está pasando y que antes de que algo pase en alguna parte, si es que tiene que pasar, que se informe y se dialogue lo suficiente para tratar de resolver y estar muy encima de todo. No sé si... Muchas gracias. Sí. Bueno, antes de que Nuria me empiece a mirar diciendo que mientras está ella en el estrado se cumple el horario, pero que si estoy yo ya no, yo le quiero pedir a Rafa Torres que termine esta mesa mirando hacia el futuro. Muchas gracias al presidente de la Confederación Española de Comercio por acompañarnos hoy. Hemos hablado de los retos, Ricard nos ha señalado los principales, José Juan y Javier también los han mencionado. Termina tú explicando cómo podemos mantener esto tan vivo y tan relevante que tenemos en la Comunidad Valenciana y en España de cara al futuro. Olvido los retos entonces, bien. No, bueno, es que realmente los habéis dicho todos, incluso habéis hablado del relevo generacional, de la atracción de talento, es decir, que al final tenemos que ser un sector atractivo no solo ya para los consumidores, sino para la gente para trabajar en él, porque el futuro se mantendrá optimista en la medida en que seamos un sector, en la alimentación, aparte de ser necesaria y estratégica, ¿no? sea atractiva de cara a la gente, no solo para comprar, sino para trabajar y, por tanto, seamos capaces de atraer ese talento que va a ayudar a seguir innovando y a seguir transformando y a seguir entendiendo lo más rápido posible lo que quiere el consumidor. Yo creo que si me hablas de futuro, también hay que basarse en el presente. En la Comunidad Valenciana tenemos un ejemplo que yo no sé si, bueno, en teoría aquí la mayoría lo conoceréis, que no se da en otras zonas de España, que es el entendimiento entre los diferentes. Tenemos una comisión de comercio, que está la C4, en la que Ricard, bajo su presidencia, siempre tuvo muy claro que hay que hablar las cosas que se pueden hablar, aquellas en las que puede haber acuerdos y no tratar aquellas que nos diferencien, y eso está facilitando mucho el entendimiento entre los diferentes formatos y logrando muchos más avances que atrasos. Ese modelo se ha reproducido exactamente igual en la Comunidad Valenciana desde hace tiempo. Yo creo que incluso empezó antes la Comisión de Comercio, y trabajando juntos los supermercados, Asucova en este caso, ANGED y Confecommerce en esa comisión, estamos llegando a unos acuerdos que yo creo que dan esa visibilidad o esa tranquilidad, esa certeza que yo creo que necesitan las empresas para seguir evolucionando. Ponemos en común las necesidades que probablemente en los formatos grandes pueden ser distintas, necesitan más visibilidad jurídica, una normativa que les permita poder emprender todo aquello que tienen planificado. No es una falta de recursos, sino una falta de normas adecuadas para ello, para poder hacer una expansión adecuada y poder contratar y generar más empleo, etcétera. Es decir, es más normativo que en cuanto a términos de capacidad. El pequeño es verdad que es más términos de capacidad, de competencia de otros formatos. En el caso de la alimentación, el tema del online, no lo sé el futuro, lo que vendrá, pero está como todavía un poquito más aparcado. Pero yo creo que esa manera de trabajar que tenemos, que Yasmina es la vicepresidenta, siempre nos hemos entendido muy bien, y con ANGED, y hemos logrado, pues, por ejemplo, pactar una ley de comercio, que todos sabemos dónde está ahora mismo, que está un poco, no sabemos en qué nivel de cajón está, pero hemos estado trabajando durante mucho tiempo conjuntamente una ley de comercio, aquello en los que al final todos hemos cedido, porque yo creo que se trata de dialogar no solo con las administraciones, sino primero entre nosotros, para favorecer ese clima de colaboración, sacar una propuesta que sea consensuada, llevarla a la administración pertinente. Eso hay que hacerlo también a nivel nacional, y ahora ya veremos si hay presupuestos, si no hay presupuestos, si se cae porque va por la ley de acompañamiento o hay que tramitarla desde el inicio, ¿no? Pero nuestro trabajo lo hemos hecho. Yo creo que esa es una de las grandes claves, tanto especialmente en la Comunidad Valenciana, porque íbamos haciéndolo mucho tiempo, y también habrá que hacerlo a nivel nacional, que sí que es verdad que la C4 no es una patronal como tal, tampoco es la Comisión de Comercio, pero nos hemos puesto de acuerdo. Y eso, si hacemos eso, yo creo que el futuro, porque muchos de los problemas y de los retos hemos visto que son normativos, y por tanto hay que dedicar especial atención a trabajar conjuntamente en la normativa que nos permita desarrollarnos de la mejor manera. Y el futuro yo lo veo, sobre todo en el sector de la alimentación, es un sector necesario, es un sector muy innovador, es un sector profundamente competitivo,
y que está haciéndolo muy bien. Y yo creo que la Comunidad Valenciana seguirá brillando y seguirá liderando y siendo el ejemplo del resto de empresas españolas en este sector. Muchas gracias. Me indica el micrófono que tenemos que terminar porque se ha acabado. Yo creo que es una muy buena forma esta intervención de Rafa de terminar esta mesa de gigantes. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero lujo esta mesa y lamentablemente la tiranía de Cronos se impone, pero nos habéis dejado con ganas de volver y con ganas de más. Llegamos ya al final de este encuentro y para comenzar la clausura voy a pedir a Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Asedas, que nos dirija unas palabras. Bueno, buenos días. Es para mí un placer, como presidente de Asedas, participar en esta sesión de clausura. Mis palabras no van a ser novedosas. Básicamente voy a repetir algunos de los conceptos expresados a lo largo de las intervenciones en las dos mesas redondas. Las primeras son palabras de agradecimiento, las segundas eran de compartir alguna reflexión y las terceras o el tercer bloque de enfatizar algunas de las preocupaciones que, por otra parte, insisto, ya se han puesto de relieve, ¿no? Agradecer, por supuesto, al presidente de esta casa, de la Confederación de Empresarios de Valencia, en este caso de Alicante, la acogida y agradecer a todos los participantes, a él también y al conjunto de intervinientes en las mesas, a las personas que Usucoba y de Asedas han hecho posible la preparación de esta jornada, ¿no? Del informe yo he cogido 3-4 cuestiones para intentar trasladar a partir de ellas alguna reflexión, como antes comentaba, ¿no? Primero, el crecimiento del 18% en los últimos 10 años que exponías y que en el informe que estará colgado en la página web tendremos posibilidad de recordar, ¿no? Que refleja, pues, es un buen estado de salud del sector, ¿no? La importancia del sector y lo que generaba, o lo que, perdón, ha dicho, se genera a efectos de la competencia, que todos son conscientes que para seguir al frente hay que invertir, hay que avanzar y que no se puede detener uno, cruzar de brazos. Segundo aspecto que quiero hacer uso de él para compartir otra reflexión distinta: inversión de 180 millones de euros y creación de empleo de más de 1.500 personas. Yo creo, Ignacio, si no me corriges, que son alrededor de 340.000, 350.000 las personas, 70% de ellas mujeres, que el conjunto de empresas que pertenecen a Asedas está empleando, lo cual pone de relieve un factor fundamental de cualquier empresario, pero en particular del nuestro, que es un sector desde este punto de vista muy intensivo en empleo, es la capacidad de generar empleo y, por tanto, después me aferraré a ello, la capacidad de generar riqueza. Lo remarco en la medida que, además, el tercer factor que quiero señalar del informe es el referente a que un supermercado por cada 2.197 habitantes, una cobertura del 97,8% de la población. En este caso referido a Valencia, pero en términos generales, con las diferencias lógicas, porcentuales, no muy amplias, en muchos casos es así en el conjunto de España. ¿Qué nos pone de relieve este dato? Pues nos pone de relieve una gran extensión de lo que es el mundo de la distribución, de diversos operadores del mundo de la distribución que garantizan dos cosas: calidad y precios. Porque si hay uno solo, hay dos solos, pues es mucho más difícil garantizar un precio, garantizar una calidad. Si yo tengo opción en 150 metros de mi casa, como es el caso, de acudir a 4 supermercados distintos, pues lógicamente puedo elegir. Y el que me atienda tendrá que ser consciente de que si no tiene buena calidad en su oferta o que si el precio de lo que me ofrece está por encima de la tienda de otros 50 metros, pues yo cambiaré de supermercado. ¿Por qué digo esto? Porque este sector ha sido durante un tiempo tildado por parte de un sector del gobierno, de la izquierda de las izquierdas, de que éramos los responsables de la inflación, de los precios. No es así. No hemos sido, como se demostró reiteradamente por organismos del propio gobierno, por supuesto por el Banco de España, por la propia Unión Europea, no hemos sido los responsables. Y reitero,
precisamente en España, y en España comparándolo con otros países, con Italia, que es un país similar al nuestro de manera muy descaradísima, la calidad y el precio especialmente está muy por debajo de la media europea y, por supuesto, mucho por debajo de lo que es, lo que acabo de señalar, un país que conozco por otra parte bien, como es Italia. ¿Qué más se puede deducir de este informe que a mí me gustaría resaltar? Pues de esa visión comercial que se demuestra en esta comunidad, en esta región, de que de las 58 empresas operadoras, 29 tienen su sede en la región, pues me atrevo a alargarme y hacer una reflexión en el siguiente sentido. Hay que crear las condiciones para que esto sea posible en el futuro, este germen empresarial de Valencia, pero no simplemente en Valencia, sino en el conjunto de España. Hay que hacer lo posible para continuar garantizando que este germen empresarial vaya prosperando. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues, ¿qué es lo que pide el empresario? En primer lugar, respeto. Y no siempre lo encuentra. Y públicos y manifiestas declaraciones hacen, en cualquier caso, dan fe de lo que estoy diciendo. Respeto quiere decir reconocer el papel del empresario de la empresa. El empresario crea riqueza. No se puede repartir la riqueza si previamente no se genera. Y quien genera la riqueza es el empresario, invirtiendo sus propios dineros, con un beneficio en contra de lo que también a veces demagógicamente se explica en nuestro sector, muy por debajo del beneficio que se obtiene en otros sectores. Por supuesto, con el riesgo que implica siempre esa inversión. Por tanto, en primer lugar, respeto, que no siempre se da. El empresario es alguien que contribuye al estado del bienestar social, porque sin, como decía antes, generación de riqueza, no hay posibilidad de garantizarlo. Segundo, para continuar manteniendo ese germen empresarial e incrementarlo, ¿qué más se necesita? Que se nos acompañe, que las administraciones públicas acompañen a las empresas, que no pongan palos a la rueda, que hagan factible el emprendimiento, esa capacidad, esa voluntad de emprendimiento que hay detrás de cada uno de los empresarios. Que exista diálogo social. Meses atrás, ya llevamos algún año largo, estamos sin diálogo social. Me recuerda mucho el rey que decía: el Estado soy yo, el rey sol, ¿no? Cuando alguien cree que el diálogo social es él o es ella. No, el diálogo social implica sentarse en la mesa, empresarios y trabajadores, no inmiscuirse en su diálogo y aceptar, porque ellos saben mejor que nadie, lo que le conviene al conjunto de la empresa. Y eso lo necesita el mundo empresarial para continuar afianzando este germen empresarial que en el caso de Valencia, en el sector de la distribución, con estas cifras que se acaban de ejemplarizar en la exposición del informe, son claramente. ¿Qué más se necesita desde este punto de vista para poder favorecer ese ámbito, ese germen empresarial? Estabilidad. Yo siempre he dicho toda mi vida, y antes formé parte de la otra parte, que el político tiene la obligación de garantizar la estabilidad. Es un factor fundamental y los tiempos que corren no son precisamente ejemplares desde este punto de vista. Se hizo referencia por parte de Rafael a lo que es la ley de comercio, si habrá o no habrá presupuestos, si ley de acompañamiento, si no ley de acompañamiento. No Pedro, pero alguien también en su intervención en alguna mesa redonda antes hizo referencia al corredor mediterráneo, o quizás la exposición del presidente, no recuerdo, pues ha hecho referencia a ello. En este caso no es la administración valenciana, es la administración del Estado. Son factores que, si hay o no hay presupuestos, si hay o no hay estabilidad política, y tantos otros ayudan o perjudican el que se afiance ese germen empresarial. Y expuestas y compartidas estas reflexiones sobre algunos de los aspectos, paso, y con ello acabo, a enfatizar algunas de nuestras preocupaciones. Se han dicho ya, pero quiero sumar mi voz, quiero enfatizar esa preocupación, como antes decía. La lucha contra el absentismo. No es un problema de salud. Claro que se quiere y queremos cuidar la salud de nuestros trabajadores. ¿A quién no le interesa que sus trabajadores tengan una salud bien garantizada? Pero ese no es el problema. Y no es un problema simplemente del empresario. El absentismo es un problema social. Y como antes decía alguno de los intervinientes, eso corresponde a cada una de las partes, desde el trabajador, desde la parte de los médicos, etcétera, etcétera, y de las administraciones, poner remedio a algo grave. Ayer el presidente de Eurocommerce, antes vicepresidente de Asedas, en una entrevista al diario El Economista, decía que, o recordaba que representa ya un 10% la cota de absentismo que tenemos en España. No es así.
en el conjunto europeo. Estamos muy por encima y eso lastra la productividad. Aquí se piensa mucho en reducir horas de trabajo, en tantas otras cosas, y se piensa muy poco en la productividad. Y esta es la clave. Sí que es cierto que tenemos un PIB español que está creciendo por encima de la media europea, cosa distinta ya es la disposición personal de cada una de las personas. Pero más allá del crecimiento del PIB, nuestra productividad está por debajo de la media europea y la Unión Europea, su productividad, está por debajo de la de los Estados Unidos. Y eso es lo que, en cualquier caso, garantiza no el futuro empresarial, que también, el futuro de la sociedad. Por tanto, hay que, de una vez por todas, y así se lo expresamos a la ministra responsable en un almuerzo que tuvimos con ella, hay que coger el toro por los cuernos y afrontar el grave problema del absentismo. Segundo, se dijo, lo repito, simplificación normativa. Se legisla demasiado, hay que legislar menos y legislar mejor. Se dijo antes 3.500 normas. Yo siempre hago la broma, pero es así, que cuando uno empieza la reunión dice, son 3.500 normas. Me imagino que en 2 horas habrá caído ya la 3.501, por tanto ya no son 3.500, ya son unas cuantas normas más. En cualquier caso, para entenderlo, son un exceso de normas. Y sí, apoyamos lo que antes Ricardo hizo mención de la propuesta a nivel europeo del 28 Estado que hacen su informe, Enrico Letta, o de la idea que desde el primer día nos expuso en la visita que le hicimos el ministro de Economía, el ministro Cuerpo, de la región 20 en el caso español. Pero la Unión Europea en su conjunto tiene que ser consciente que ha legislado más de la cuenta y aquí se requiere un sobreesfuerzo para intentar reconducir, para realmente garantizar la no simplemente productividad, sino competitividad de los diversos sectores productivos. Y acabo con una tercera preocupación que de pasada también se dijo. Visitamos la semana pasada una planta logística de una de las empresas asociadas de Asedas. Y no es la primera vez, porque todos y cada uno de los miembros que integran la Junta de Asedas así lo expresan en nuestras juntas cuando hay un coloquio en torno a los problemas. Y es el tema del personal, la falta de transportistas, la falta de mozos de almacén, la falta de carniceros. Y, por tanto, en un país, como señalaba Ricardo, que tiene el porcentaje que tiene de paro, es necesario que se afronte desde las administraciones la necesidad de dar una respuesta positiva a algo que se va engrandando y que hará cada vez más difícil que nuestras empresas puedan cumplir con sus cometidos, puedan continuar garantizando, como es su propósito, y este es el sentido de Asedas, de sus empresas, de esta organización que agrupa, que es la que más representa y de manera más amplia al conjunto de la distribución alimentaria de España. Muchas gracias a todos y creo que habrá otra intervención, ¿no? Muchas gracias, Josep. Quiero invitar ahora a proceder a la clausura institucional a don Julio Delgado, director general de Industria de la Generalitat Valenciana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a la clausura. En primer lugar, tengo que excusar a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano. Era su intención acompañarles esta mañana, pero pues, motivos de agenda lo han hecho imposible y ha delegado en mí. A mí me han preparado una intervención, pero sinceramente después de oír la última mesa y la intervención de Durán y Lleida, pues solamente puedo decir amén. Amén a todo lo que han dicho, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Es un tema que me interesa muchísimo. Cuando un matrimonio empieza su vida común, una pareja empieza su vida común, se reparten los roles y bueno, pues a mí hace 21 años me tocó el rol de todas las tardes coger un carrito de la compra y acudir a los diversos supermercados que tengo la suerte, como decía Durán y Lleida, de a menos de 150 metros, yo diría que a menos de 50, tener varios. Y la verdad es que he aprendido a conocer el sector. Llevo 18 años en la administración pública realizando suelo industrial, generando suelo industrial, vendiendo suelo industrial. He vendido a muchos interproveedores de supermercados, he vendido suelo a supermercados y me parece lo primero de todo impresionante ese pequeño milagro que hacen estas empresas todos los días cuando levantan la persiana. Bueno, estas empresas y todas. Hay un pequeño milagro primero que es levantar la persiana a cualquier empresario en España.
porque con la carga fiscal a la que están sometidos los empresarios y un gobierno de la nación que no para de considerar los presuntos delincuentes, pues lógicamente es un milagro abrir la persiana. Pero digo abrir la persiana en los supermercados, es un pequeño milagro llegar, al menos a mí me lo parece, y que todos los días esté el aceite donde tiene que estar, esté el tomate donde tiene que estar, esté la fruta donde tiene que estar. Porque si te pones, y me imagino que la gran mayoría de los clientes no lo harán, pero si te pones a pensar cómo ha llegado eso ahí, que como he dicho antes, tengo la suerte de haber conocido interproveedores, pues hay detrás, como decíais, pues una compra local, hay detrás una distribución, hay detrás muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Creo que habéis hablado de vertebración. Lógicamente estáis vertebrando el territorio y lo veo directamente cuando estoy cogiendo el tomate, cuando estoy cogiendo la fruta. Estáis vertebrando el territorio, estáis enriqueciendo el territorio a los productores locales y estáis dando de comer, valga la redundancia, a millones, a toda la población española, con un esfuerzo impresionante que conlleva lo que es la apertura de la tienda, lo que conlleva la contratación del personal, que conlleva la búsqueda de los proveedores, que conlleva la logística y el almacenamiento, que cuestan muchísimo. Yo creo que la gente no es consciente del dinero que cuesta el almacenamiento y la logística y del dinero que cuesta, me imagino también, lo que es la búsqueda de proveedores y la búsqueda del producto final. Por eso, quiero que tengáis a la Consellería de Industria como un fiel aliado, porque es lo que pretendemos, o al menos este Gobierno es lo que pretende. Somos conscientes también de la gran carga normativa que existe. El Gobierno valenciano lleva en estos momentos 2 leyes de simplificación y yo no paro de pedir más y más a otros compañeros en otras disciplinas, como puede ser en materia de urbanismo. No puede ser, efectivamente, que cada político que llegue haga una ley. Lo que deberíamos de valorar es que cada político que llegue quite una ley y sea más sencillo. Pero sobre todo, además, porque vivimos en un Estado que debe ser capitalista y liberal y, por lo tanto, tenemos la figura de la declaración responsable, donde un técnico bien formado nos está diciendo que este establecimiento puede abrir, que este planeamiento puede ser aprobado y hemos de confiar en eso. La legislatura pasada se aprobó unas medidas excepcionales en materia de urbanismo, perdonen que me meta en urbanismo porque es lo que controlo, que se llamaban PIAs, PIEs y de 1000 historias, por las cuales para poder implantarse PowerCo en la Comunidad Valenciana, pues se le hizo un PIE esa medida, que era una figura extraordinaria urbanística que al final acababa autorizando, que tiene que autorizar el Consell. Y decías, cuando se necesita algo rápido, no, cuando se necesita algo rápido tú haces un PIE y te lo aprueba el Consell. ¿Pero por qué cualquier actuación urbanística tiene que aprobarla por último el Consell? O sea, ¿de verdad que todo tiene que llegar hasta el Consell? Eso me recuerda más bien a regímenes dictatoriales, por así decirlo. Dejemos al empresario que trabaje. Dejemos al empresario que trabaje y dejemos al empresario incluso que se equivoque. Incluso que se equivoque. El empresario es muchísimo más listo que la administración. El empresario, cuando va a abrir un negocio, no lo abre por capricho. Lo abre porque tiene antes unos estudios que le permiten abrir o que le dicen que probablemente ese negocio va a triunfar. Pues entonces confiemos en el empresario y si se pega la castaña, pues se la pegará él solo. Pero confiemos en el empresario que es mucho más listo que la administración y que puede abrir un negocio y que lo puede abrir con una declaración responsable y que no necesite toneladas y toneladas de papel y toneladas de informe de la administración que lo único que van a hacer es estudiar bien o mal una solicitud que está bien presentada. Es importante que tengamos en cuenta eso y desde la Consellería, ayer lo decía yo en la gala del sector plástico, nos ofrecemos acompañar al empresario a defender sus reivindicaciones ante cualquier otra administración, como por ejemplo puede ser la europea, que se ha pasado de frenada, por supuesto, con toda la legislación y con toda la normativa que ha publicado. Somos realmente conscientes de eso y sería una barbaridad que por culpa de los impuestos, por culpa de la normativa y por culpa del resto de problemas al que ahora atenderé, pues no es que no funcione, es que llegaran a cerrar las empresas. Me parece una auténtica barbaridad. Se ha hablado también de la falta de talento, de lo que cuesta la falta de talento. En este país vivimos un serio problema de valores que se han encargado diversos gobiernos en ir destruyendo poco a poco. Y son los valores de una sociedad occidental como la nuestra que han hecho desaparecer la cultura del esfuerzo,
que también está Juan Roch intentando inculcar en todo el mundo, sobre todo en los equipos de baloncesto, en las categorías inferiores. Es importantísimo la cultura del esfuerzo. Es importantísimo que la gente sepa que cuando gana dinero es porque se lo ha ganado, es porque lo ha trabajado. Es importantísimo que seamos capaces de convencer a los jóvenes que tienen que esforzarse. Ahí tenemos un serio problema. El otro día el Gobierno central sacaba pecho porque el ingreso mínimo vital había llegado a 2,4 millones de personas. Eso no es para sacar pecho, eso es para avergonzarse. Eso es para avergonzarse. Probablemente en este país sobren paguitas. Cuando faltan puestos de trabajo y no tenemos, pues es que sobran paguitas. Y eso, pues está mal decirlo, se me puede tildar de muchas cosas, pero yo creo que hay que enseñar a la gente joven a recuperar esos valores de esfuerzo que son con los que al menos hemos crecido mi generación y las anteriores. A mí me decía un empresario del transporte de Alcira que no encontraba conductores para sus camiones refrigerados que se encargan de subir fruta desde la Comunidad Valenciana hasta el norte de Europa. Porque le decía a un chaval que el jueves tenía que coger el camión o el miércoles tenía que coger el camión, llegaba a Ámsterdam el viernes o el sábado, lo volvían a cargar otra cosa y el martes estaba aquí. Y el chico le preguntaba, ¿y el viernes no puedo salir con mi novia? Bueno, pues eso es lo que hay que enseñar a la gente. Programas de televisión que explican todo lo contrario. A mí me llegó una propuesta de un sector, no era de un sector, en el que me pedían un programa de televisión que animara a la gente a trabajar. Desde que está Masterchef, hay muchísimos chavales que quieren ser cocineros cuando en la vida se hubieran planteado ser cocineros. Los americanos hacen series y series de televisión en las que solamente hay policías, policías y policías, investigadores, policías. ¿Por qué? Porque es lo que están buscando para su juventud. Y aquí estamos viendo pues, programas que lo que te llegan a inculcar es que no hagas absolutamente nada, que seas un jeta y que con eso puedas trabajar sin trabajar puedas ganar todo el dinero que quieras. Pues esa cultura del esfuerzo es la que debemos de implantar y eso es a través de valores, por supuesto. Eso es a través de valores, a través de cultura y volviendo a lo que todos hemos estudiado. En fin, voy a hacer un poco de caso a lo que me han puesto aquí, muy corto, para que nadie me pueda reñir, pero solamente decirles que la Administración Valenciana, que la Consellería de Marian Cano tienen un aliado para sus empresas, que somos realmente conscientes del la gran labor no solamente a la ciudadanía, sino la gran labor a la economía valenciana desarrollan todos ustedes, que son uno de los sectores, yo diría que el más importante en cualquier momento, que están apoyando a todos nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, para conseguir una cesta de la compra con calidad y precios justos y que tienen que seguir avanzando tal y como lo están haciendo, porque si hay un sector que funciona y funciona bien, es el suyo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, director general. A todos los asistentes reitero nuestro agradecimiento por su presencia aquí, por habernos escuchado y les invito a seguir hablando de comercio, de alimentación, de economía y de empresa, ahora con un café que compartiremos. Gracias.